Buenas tardes a todos. Soy Lucía Ibarra, vicepresidenta de Factoría Cultural. Os quiero dar la bienvenida al programa Experto. Como muchos de vosotros ya sabéis, Factoría Cultural es un vivero que apoya el emprendimiento dentro de las industrias culturales y creativas, y todos los jueves tienen lugar sesiones donde invitamos a distintos ponentes profesionales de las distintas disciplinas que nos vienen a contar un poco su experiencia, su trayectoria, y son charlas inspiracionales a las que estáis todos invitados. Esta es la única actividad que hacemos abierta al público, para nuestros emprendedores, pero que la abrimos al público en general. Así que, bueno, estáis bienvenidos a venir todos los jueves. Quiero dar las gracias a la Fundación Banco Sabadell, que nos apoya con el programa, y dar la bienvenida a Modesto Lomba, que está aquí hoy con nosotros, que además tiene un viaje esta noche y a las 9 menos cuarto tiene que salir pitando, pero es un honor tenerte aquí con nosotros. Bueno, Modesto fue fundador de una de las firmas de moda más importantes de España. En el año 86 fundó Devota y Lomba junto con Luis Devota, quien tristemente falleció en el año 93, pero Modesto sacó energías. Era muy joven, pero sacó unas energías increíbles para seguir adelante con la firma, con el producto, mantuvo el mismo equipo y bueno, comercializó la colección en distintas tiendas multimarca, hizo una expansión internacional y también abrió distintas líneas de producto. En el año 2000 cumplió el sueño de abrir su primera tienda, donde presentó colecciones prêt-à-porter y alta costura, y también los trajes de novia, esos soberbios trajes de novia que diseña. Y bueno, desde el año 2000 también es presidente de ACME, la Asociación de Creadores de Moda de España, desde donde nos ha apoyado en poner en marcha el programa Emprende Moda, uno de los programas sectoriales que desarrollamos en Factoría Cultural, y hemos contado con la ayuda de ACME. Ha recibido innumerables premios y también es patrono de la Fundación Cristóbal Valenciaga. Bueno, hoy nos va a hablar de su trayectoria, de sus 30 años de trabajo al mando de la firma y bueno, gracias Modesto por estar aquí y eres bienvenido siempre. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, como titulábamos Uy, esto se mueve mucho. Bueno, igual acabo ahí. Como titulábamos mi presentación, acabamos de cumplir 30 años de Devota y Lomba, profesionalmente o personalmente en la profesión muchos más años, ¿no? Ya tengo muchos años, tengo que pensar, 54 años, no me he quitado ni uno, ni me he puesto ni uno. Y empezamos Devota y Lomba hace efectivamente 30 años. Estamos haciendo en este momento nuestra 61 colección. No sería nuestro 30 aniversario de la Fashion Week, porque las dos primeras colecciones que producimos como Devota y Lomba, como bien ha dicho Lucía, junto con Luis Devota, que fue mi socio y fundador, que era arquitecto de profesión, nunca ejerció la arquitectura, ¿no? Porque en la época que Luis, que realmente quería dedicarse al mundo de la moda, venía además de una familia que se dedicaban a la docencia, con lo cual, pues, como a muchos les impusieron el paso por la universidad, ¿no? Y evidentemente o los años que le tocaba a Luis Devota, que tendría ahora mi misma edad, se vio obligado a hacer una carrera universitaria la más parecida o la más similar que le entendió a la profesión que realmente le llamaba la atención, que es la arquitectura. Juntos empezamos esta en un taller que yo ya tenía montado en Vitoria, de la ciudad de
de la que yo soy. Luis era de origen español, pero nacido en Argentina, y él viene a Europa a dedicarse al mundo de la moda, ¿no? En una Europa que, como sabéis, todos pues venimos del oficio y del conocimiento, ¿no? de las maestrías, ¿no? como cuna del mundo de la moda, y donde realmente pues han surgido, yo creo que las dos eras realmente del mundo de la moda, ¿no? La alta costura, el prêt-à-porter y el fast fashion, ¿no? La alta costura principalmente la lidera Francia, ¿no? París. El prêt-à-porter, podríamos decir que los realmente que desarrollan el concepto del prêt-à-porter desde el punto de vista de gestión y industrial son los italianos, y el fast fashion, pues evidentemente sabéis que es el momento en el que estamos viviendo, o espero que estemos viviendo, no sé si ya estaremos en el siguiente, y que se desarrolla principalmente en España, liderándolo nuestras grandes empresas, ¿no? o casi por decir nuestra gran empresa Inditex. Nosotros cuando empezamos en los 80 era el boom realmente del prêt-à-porter, donde estaban surgiendo marcas nuevos proyectos en el mundo. Acaba de presentar 6 meses antes Dolce & Gabbana su colección en Italia. En España ya existía lo que era la pasarela Cibeles, estamos hablando del 86, donde había, no recuerdo ahora exactamente, siempre con los números me equivoco, unas cuantas ediciones en las que ya la pasarela Cibeles ya había empezado, en aquel origen que partía de Moda del Sol, la pasarela del ferrocarril, y que dio lugar finalmente en ese momento donde también veníamos de la reconversión textil española, ¿no? Que también es importante contextualizar y recordar que durante 40 años, los que tenemos un poquito más de edad, pero los que son más jóvenes hay que recordárselo, durante 40 años España, y sobre todo en el sector textil, yo diría en otros sectores, pero el que yo más conozco, fuimos durante 40 años los chinos de Europa, ¿no? Que eso también sería una explicación, o sería uno de los argumentos para decir por qué sucede el fast fashion en España, es decir, porque sabíamos copiar, ¿no? Teníamos esa cultura industrial del saber copiar, saber producir barato, saber producir bien, tener también una historia del saber hacer bien, ¿no? Y ese era un poquito el contexto en el que la moda española arranca en la era actual que conocemos en las pasarelas, ¿no? Nosotros llegamos con la tercera colección que hacemos, llegamos a la pasarela Cibeles en un momento donde estaba evidentemente Jesús del Pozo, Manuel Piña, Pedro del Hierro, Paco Casado, Adolfo Domínguez, Roberto Berino. Acababa de llegar, Ágata había llegado, me parece que un año antes, o no sé si 6 meses antes a la pasarela. Sibila ya estaba triunfando ya hace unos cuantos años. Sibila en ese momento se iba de la mano de Gibaud, que era el productor también en ese momento en Italia de Jean-Paul Gaultier. Se la lleva a Italia a desfilar, a Milán, y la Fashion Week, la pasarela Cibeles entonces, todavía no Fashion Week, necesitaba una nueva figura, ¿no? Iban a inaugurar el primer desfile colectivo de la historia de la pasarela Cibeles, e invitan a 3 diseñadores, ¿no? A De Botellomba, a René Zamudio, que trabajó muchos años con Sibila, y otra diseñadora que no recuerdo su nombre. Y bueno, las circunstancias dieron que tanto René como esta chica
desestimaron ese ofrecimiento, con lo cual nos encontramos Luis de Bota y yo, que también aprovecho para decir que nuestro inicio de nuestra marca era Luis de Bota y Modesto Lomba. Nosotros nos empezamos así porque en ese momento lo que se llevaba eran los nombres completos de los diseñadores y nos pasamos a llamar de Bota y Lomba porque los medios de comunicación, la prensa, nos denomina o abrevia, ¿no? Y nosotros adoptamos, en el fondo, algo que utilizaba Aquí veis una foto de Luis de Bota, que es el Guesoma, ¿no? Con una foto de Alberto Garcialis. Y como os decía, en los 80, bueno, presentamos nuestra primera colección en la Pasarela Cibeles. Lo hacemos con un desfile individual porque fracasó ese primer intento de hacer un colectivo. Nos vemos con 22 años subiéndonos a la pasarela, al lado de ese entorno, como os digo, de grandes figuras que ya tenían un gran éxito y un gran desarrollo en la moda española, con un interés internacional sobre la moda española muy importante. Los japoneses, los americanos, es decir, grandes compradores venían de todo el mundo a ver qué pasaba en España, es decir, qué estaba sucediendo, cuál era lo interesante de la moda, que era muy creativa, que era todo también muy interesante, desde el punto de vista de producción también, ¿no? Con muchos fracasos luego también, ¿no? Porque nosotros presentamos nuestra primera colección en la Pasarela Cibeles, la presentamos en una feria que estaba en el contexto de la propia Pasarela Cibeles y el otro día, revisando datos, en esa primera colección vendimos, pasamos de vender muy poquito, pasamos a vender 50 millones de pesetas de la época. En euros no sabría hacer, pero no sé cuánto sería. Evidentemente, como nosotros éramos Luis y yo, pues nos resultó muy complicado y de hecho no pudimos servir prácticamente nada de esos pedidos y de eso, porque había una desconexión absoluta también de una industria que estaba en un proceso de reconversión, también un poco casi me atrevería a decir, en proceso de desaparición casi o de desmantelamiento de la gran industria, de esa industria fotocopiadora que trabajó muy bien durante 40 años de un proteccionismo que le permitió desarrollarse, pero que no supieron hacer el salto, o en general no supieron hacer el salto. Solamente una parte de España, una parte que probablemente nadie habría dado, como decimos en España, un duro por ellos, funcionó o consiguió hacer ese relevo, que fueron los gallegos, ¿no? Todos los nombres que conocemos de la moda gallega venían de empresas muy básicas de producto, casi incluso de prendas de vestir laborales, y fueron capaces de hacer en segunda generación Adolfo Domínguez, Roberto Averino, Antonio Pernas. Muchos de ellos supieron hacer el paso a la creatividad sin perder o siguiendo esa alternancia que les permitió durante mucho tiempo seguir produciendo lo que era el origen y finalmente dedicarse a lo que era el futuro, que era la moda. Y ese era el contexto en el que nosotros aparecemos en la pasarela. Cuando, bueno, aquí hay un poquito un salto, pero es importante saltarlo. Empezamos aquí. Luis de Bota fallece como ha dicho Lucía, en el 93, perdón, el 93, y se incorpora a nuestro equipo Felipe Santamaría, que es otro arquitecto, compañero de Luis de Bota también en arquitectura, y que mucho más adelante, es decir, desarrollamos un proyecto juntos de arquitectura.
Los reconocimientos en ese momento, en nuestra segunda colección, para nosotros fue muy importante recibir el premio Cristóbal Balenciaga a creadores noveles. Eso, en ese momento el premio tenía un reconocimiento internacional, y el hecho de además tener el nombre de una figura tan importante y tan reconocida en el mundo entero, aunque aquí nos ha costado reconocerla en su totalidad, ¿no? Yo siempre digo que en cualquier país, cualquier profesional que le escuchas hablar del gran maestro, todos sabemos que lo siguiente que añades es Cristóbal Balenciaga, ¿no? Porque es el reconocido hasta el momento, el gran conocedor realmente del oficio y de la maestría, el que enseñó y el que formó a tantos diseñadores, ¿no? Bueno, nosotros cuando empezamos nuestro proyecto, claro, como os decía, Sibila, Jean-Paul Gaultier, de la mano de Gibaud, que era Gibaud, era un señor que tenía una fábrica con señoras, con máquinas de coser, con muchas señoras cosiendo, con mesas de corte, y ese era el concepto que en los 80 buscábamos todos. Un empresario que tuviera una empresa de confección, que desarrollara tu producto y que lo comercializara y que pudiera desarrollar, ¿no? Por eso nosotros cuando empezamos, porque ya lo hacía yo antes con mi propio taller, producíamos nuestras propias colecciones, ¿no? Las colecciones que presentábamos en la pasarela, nosotros desarrollábamos no solamente la parte comercial y de la comunicación, sino también la parte productiva, ¿no? Lo que pasa es que eso evidentemente nos daba un techo muy bajito, ¿no? Porque nuestra capacidad financiera pues era bastante complicada. Por eso lo que todos añorábamos en ese momento, cualquier diseñador, es encontrar, menos los gallegos, que ya partían de otra historia, buscábamos un partner en ese modelo que os explico como Gibaud. Mientras nosotros nos producíamos nuestras propias colecciones, hasta que el momento para un cambio totalmente de cómo era nuestra empresa, de cómo era nuestra forma de ver las cosas, fueron un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Yo siempre pienso que uno a veces toma decisiones o hay ciclos diferentes, no solamente por un motivo, ¿no? Sino un poco como cuando los expertos nos dicen que cuando un avión se estrella, y lo digo yo ahora que me voy a tener que coger uno, espero que no, son muchos los motivos, ¿no? Por eso para nosotros el 63, en el 93 fue un cambio absoluto de nuestro proyecto empresarial, de nuestro concepto también de cómo ver las cosas, ¿no? No solamente abriendo la primera tienda, bueno, que en realidad no fue nuestra primera tienda, fue nuestra segunda tienda, porque en el 88 ya abrimos una tienda en Mercado Puerta Toledo, y que la verdad que iba bien, pero el mercado no iba bien, ¿no? Con lo cual al final el mercado cambió toda la filosofía y tuvimos que cerrar esa tienda. Pero nosotros a partir del 63, pues, del 93, cambiamos totalmente la mentalidad y la forma también de hacer y de gestionar nuestra empresa. De alguna forma, yo siempre digo que dejamos el sector textil y no solamente por la desaparición de Luis de Bota, sino porque estaban pasando ya muchas cosas. Ya estábamos en la globalización o habíamos empezado en esto que no sé si acabamos de entender todos, que es la globalización. Los grandes productores se habían ido a producir principalmente a Asia, países terceros, con lo cual la forma de entender cómo era el sector textil, es decir, donde empezaban a aparecer también los grupos de inversión, ¿no? Más que los grupos de fabricación, ¿no? Uno fabricaba donde luego tocaba, pero detrás de las marcas empezaban a haber ya no industriales, sino
grupos de inversión, ¿no? Eso también estaban apareciendo también los primeros detalles de lo que es el fast fashion, de lo que estamos viviendo ahora, pero que en ese momento tampoco lo teníamos claro, ¿no? De hecho, para nosotros, cuando comprábamos los tejidos en París, en Première, que es la feria más importante de tejidos, donde se supone que uno empieza la colección. Bueno, en nuestro caso, después de 61 colecciones, una colección nos lleva a otra, con lo cual pues nunca sabría decir dónde empezamos esta colección, ¿no? Si la empezamos en esta o la anterior o todavía estamos haciendo una colección, ¿no? Si no tuviéramos esa fecha. Pero en los 80, cuando finales de los 80 ya principios de los 90, visitábamos esta feria donde elegíamos los tejidos. No sé si alguien ha tenido la oportunidad, pero bueno, es una gran feria con muchísimos metros cuadrados y con muchísimas colecciones de tejidos, sobre todo italianos y franceses, europeos principalmente. Ahora empieza a haber asiáticos y de países terceros, pero de Europa principalmente, donde hay unos espacios de tendencias, ¿no? Donde supuestamente los que saben de tendencias pues hacen esos paneles donde eligen colores, texturas, tipos de tejidos, ¿no? y sirven un poquito de inspiración, ¿no? Como en ese momento, pues alguien como nosotros, con 20 y pocos años y con mucho éxito, porque a partir del 86, de Bota y Lomba empieza a aparecer en todas las publicaciones de moda, ¿no? Todas las revistas de la época, el Vogue, el Telva, Marie Claire, cualquier revista, es decir, todos los meses nos publicaban, ¿no? Lo cual, pues para nosotros es decir, ir a ver que alguien te diga un poquito cuál es la tendencia, qué es lo que más o menos se va a llevar, ¿no? Porque el discurso en los 80 todavía en la pasarela era hablar de moda, ¿no? Cualquier periodista o el análisis de un periodista de las colecciones o de las pasarelas que ha visto en el mundo, su conclusión podría ser el color azul celeste es el color de moda esta temporada y los pantalones pitillos es la tendencia de pantalón y las faldas por encima de la rodilla, o cualquier conclusión de este tipo. Principios de los 90, esto empieza a cambiar, ¿no? Porque incluso como anécdota sirve contar cómo los tejedores italianos te mostraban un tejido en el que te indicaban o te pretendían seducir diciéndote que este tejido lo había seleccionado, preseleccionado o estaba ya en la colección de Armani. Eso era una herramienta que les servía a ellos como conclusión. Nosotros empezamos a observar que cuando pasaban 3 meses que estábamos trabajando esa colección, después de haber visto los tejidos, a los 3 meses y a los 6 meses presentábamos la colección, veíamos colores o algunas texturas en un escaparate de una tienda que se llamaba Zara, ¿no? Que empezaba a sonar, ¿no? Entonces nos empieza un poco a descolocar. Eso nos estaba pasando a nosotros personalmente, yo creo que le estaba pasando a todo el mundo, ¿no? Porque el fenómeno Inditex, el fenómeno también que se produce con el fast fashion, no solo está cambiando el consumidor, sino que al final también el diseñador, como pasa con la alta costura y la aparición del prêt-à-porter, el diseñador tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar su discurso, su forma de hacer y su forma de gestionar. Por eso nosotros, después creo que pasan unas cuantas colecciones en las que intentamos cómo colocamos, cómo nos ubicamos en todo esto. Es decir, no podemos seguir haciendo colecciones donde alguien se nos adelanta tan rápidamente, ¿no? O por la izquierda, que diríamos, ¿no? Entonces,
nuestra actitud, por ejemplo, en ese primer paso, que es ver colecciones de tejidos, es acercarnos a ver los espacios de tendencias. Ya veis que no sigo el discurso, disculpadme, porque tampoco tengo tanto tiempo para seguirlo, porque no vamos a llegar, pero bueno, así también, si os aburre lo que digo, pues igual os divierte más lo que se escribe. Entonces, lo que os iba a decir es decir que empezamos a quitarnos ese complejo de creativos y de estrellas y empezamos a ver todos estos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es efectivamente información para saber qué es estos gurús que marcan tendencias, cuáles son los colores y cuáles son las texturas, para bajo ningún concepto se nos ocurra coger ese color, ni esa textura, ni nada parecido, porque entendemos que los buscadores de tendencias de Inditex son desconocidos, pero están por ahí, ¿no? Siguiendo con la anécdota que os decía de te mostraron un tejido, los italianos empezaron a cambiar y fueron los primeros y te decían, este tejido lo ha preseleccionado o lo va a incluir en su colección Zara. Es decir, ellos mismos ya cambian su propio discurso, ¿no? Con lo cual, bueno, también ese era otro dato de información para que bajo ningún concepto ese tejido había que tocarlo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que al final los diseñadores cambiamos totalmente nuestro discurso. Son muchas las cosas que yo creo que un diseñador tiene que resetear en ese momento, principios de los 90, para llegar a la conclusión de lo que estamos ahora, ¿no? Ya lo decíamos al principio de los 90, cuando alguien nos preguntaba ¿qué se va a llevar la próxima temporada? Una pregunta además odiosa, o a mí me parece siempre odiosa. Ahora ya directamente. Y entonces, bueno, yo decía, no tengo ni idea, es decir, yo de moda no sé nada. Es decir, quien sabe de tendencias, quien sabe realmente de moda es Amancio Ortega. Eso ya lo decía yo a principios de los 80 y lo sigo diciendo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque entendimos nosotros, y siempre hablo en plural porque somos un equipo, que el discurso de un diseñador ya no es hablar de moda, sino hablar de identidad propia, de tu propia personalidad, de tu propio estilo, de algo más allá, ¿no? De lo que tiene que ver más con el diseño que con el diseño de moda, pero no de la moda, de esto que entendemos que está de moda ahora un color, te lo pones y evidentemente se pasa de moda, ¿no? Y un poco yo creo que el ejemplo perfecto es la figura de Balenciaga, ¿no? Que yo creo que es el ejemplo perfecto, como bien ha dicho Lucía. Tengo el honor de ser miembro del patronato de la Fundación Balenciaga y museo que os aconsejo y os recomiendo visitar en Guetaria, aparte de Guetaria, que es un pueblo maravilloso donde se come y tiene una playa fantástica y todo, pero yo veo a veces piezas de Cristóbal Balenciaga de los años 50 y yo digo, pero si es que este vestido lo sacas ahora mismo a la pasarela y contamos que es un joven que acaba de salir de la universidad y todo esto y podría ser perfectamente, ¿no? Y lo estaba haciendo Cristóbal Balenciaga a los 50. Eso que nos está diciendo que al final el discurso del diseñador va más por ese concepto, ¿no? de ser algo más diseño, algo mucho más atemporal, donde ya el discurso de un diseñador no está en la moda, sino está más en el diseño, donde los desfiles en los 80 duraban incluso a veces hasta 45 minutos. Ahora ya vemos en París, en Nueva York, algún desfile de 8 minutos. ¿Por qué? Porque ya no se trata de mostrar una colección de ropa, sino se trata de el espíritu, la esencia, ¿no? De ese diseñador, de esa marca, de ese estilo. Es decir, con una imagen casi conseguir eso, ¿no? Por eso también era otra forma también, que una cosa que a mí también yo creo que me molestaba, bueno, esas cosas que me molestaban porque en el fondo estaba intuyendo que por ahí no iban los tiros, ¿no? Donde cuando acababa un desfile alguien se te acercaba y te decía, ay, qué bonito vestido rojo. Y yo digo, bueno,
todo el trabajo que llevo meses y meses para que lo resuman con un vestido rojo, ¿no? Porque uno busca mucho más lo emocional, lo espiritual, ¿no? Es decir, y yo digo muchas veces, prefiero que alguien me diga que me ha horrorizado la colección, que fea, es decir, me parece un estímulo mucho más interesante, ¿no? Primero porque una cosa es la colección. Tú creas una colección que tiene una estructura con sus pantalones, sus faldas, sus camisas y todo su argumento, pero el desfile no tiene por qué tener faldas, por ejemplo. Es decir, cuando tú montas la pasarela, y más en este momento que estamos con un discurso de 15 minutos, no hemos llegado a esos 8 minutos, pero estamos en 15 minutos, haces una edición, una selección de prendas para elaborar ese mensaje, ¿no? Donde la música, la selección de las modelos, el maquillaje, todo, ¿no? La iluminación y el pequeña decoración o entorno que le hagas, crea una idea de identidad de esa colección y de la marca, ¿no? Para no despistar también un poquito, para que se entienda cuál es la filosofía. Yo creo que lo que cuesta mucho más en cualquier proyecto realmente es conseguir tener identidad, ¿no? Que alguien vea algo y sin ver el logo detrás diga, esto es de Bota y Lomba, esto es Ágata Ruiz de la Prada, esto es del Pozo, ¿no? Es decir, yo creo que eso es uno de los del objetivo principal que tiene que tener cualquiera con su marca en cualquier proyecto. Seguramente que aquí saben mucho de esto mucho más que yo, que es crear realmente esa identidad. Y ya cuando ya llego a este punto ya me voy perdiendo un poco. Así que bueno, como ya has visto, pues proyectos que hemos hecho, es decir, vinculaciones que hemos hecho con otras disciplinas culturales, también para nosotros siempre ha sido importante, ¿no? Esa relación que siempre ha habido entre la danza, la moda, el teatro, la propia música, el cine, ¿no? He puesto algunos ejemplos. Y bueno, llega la Asociación de Creadores de Moda España, que como ya también Lucía ha presentado un poquito y quiero dedicarle también unos minutos, ya que soy el presidente actual de la Asociación de Creadores de Moda España. Nuestro primer presidente fue Jesús del Pozo y la Asociación de Creadores, como todas las asociaciones sectoriales, se crea la necesidad en un momento también muy especial, muy complicado de la pasarela Cibeles todavía, en la que, como sabéis, es una Fashion Week donde hay una gestión privada, pública. Bueno, IFEMA dice que es privada, pero bueno, tiene el componente que tiene IFEMA, que por un lado está bien, pero por otro lado nos cuarta un poquito a poder estar con la Fashion Week dentro de la ciudad, que es lo que nos gustaría, ¿no? Y la Asociación de Creadores de Moda España, pues es una herramienta sectorial en la que yo creo que hemos conseguido ser no solamente un referente importante social, político e institucional y del propio sector, ¿no? Sino que yo creo que también hemos trabajado intensamente en muchísimos proyectos, desde conseguir que el reconocimiento de la moda esté como otras disciplinas culturales, como os doy un ejemplo, como en el Premio de las Bellas Artes que entregan Sus Majestades los Reyes, donde la música, la danza, el teatro, la pintura, la fotografía tenían un reconocimiento y la moda no tenía ese reconocimiento. Y ese es uno de los logros, junto con otros ejercicios que hemos trabajado durante muchos años, igual que el mismo Museo del Traje, que fue también un trabajo que hicimos o que hizo nuestro primer presidente y que yo creo que también es algo plausible, ¿no? Como os decía antes, con la incorporación y con el histórico que tenemos con el mundo de la arquitectura, pues
hace unos años decidimos también casi generar como hobby. Yo le decía hace un momentín a Lucía que uno cuando hace proyectos como o un proyecto que tiene una particularidad creativa en un sector complicado y cada vez mucho más complicado, porque en este momento tenemos un montón de ofertas. Yo le decía a Lucía también, si tuviera ahora con lo que sé montar y espero no desanimar a nadie un proyecto de moda, creo que no lo haría. Pero si tuviera 22 años seguramente sí. Ahora igual me iría a la playa. Y bueno, yo creo que... Ahora sí que me he perdido. Bueno, hablaba efectivamente de este anexo que hemos añadido de Bota y Lomba, junto con Felipe Santamaría, como os he dicho, que es arquitecto, y ahí cambiamos nuestros roles, ¿no? Es decir, yo en moda soy el conocedor del oficio y de la maestría, él es arquitecto, con lo cual pues hasta lleva con nosotros 20 y tantos años y no sabe coger un alfiler, pobre. No hemos conseguido que se defienda con un alfiler. Y ahí cambiamos el rol, es decir, totalmente soy el que desconoce el oficio de la arquitectura, pero que el que aporta seguramente esas locuras que nos lleva a hacer proyectos muy interesantes como este que hicimos en un hotel en la ciudad de Logroño. Ahora mismo estamos haciendo un ático aquí en Madrid magnífico, la verdad, un proyecto súper chulo. Y bueno, hacemos hemos hecho varias cosas que luego vais a ir viendo también vinculadas con la arquitectura. Lo hacemos un poquito como hobby, pero en el fondo partimos de otro hobby que hacemos en moda. Yo también le decía a Lucía que una vez que no conseguimos con 30 años tener una cuenta muy saludable o una cuenta en Suiza, no lo sé, ya decidimos o yo por lo menos decidí que iba a disfrutar. Ahora estoy en una etapa donde quiero disfrutar mucho más, ¿no? Pero mejor que esta ya no la cuente, ¿no? Porque uno también creo que lo importante, y por eso a veces uno puede entrar en proyectos que si uno hiciera las cuentas bien, ¿no? y multiplicara perfectamente y sumara perfectamente, igual no te meterías, pero yo creo que lo que nos lleva a estos proyectos, a nosotros nos ha llevado es la ilusión de hacer algo que realmente te satisface, ¿no? Después de muchos años, ¿no? y de conocer mucha gente, amigos que tienen puestos magníficos en multinacionales y después de haber hecho una carrera universitaria fantástica y ganando mucho dinero y dedicando una parte bastante importante a su psicólogo. Yo no sé si porque no tengo ese dinero igual, o no sé si porque efectivamente disfruto tanto con mi trabajo que no sé si, bueno, por lo menos no voy al psicólogo, ¿no? Fui una vez, fue una conversación en la que yo le tuve que explicar algo y me dijo, tienes razón, y dije, ya no vuelvo más, ¿para qué le voy a...? No, encima el que paga soy yo, y yo soy el que le explico a él. Bueno, era un asunto personal, no voy a contar. Bueno, pues otro proyecto también que hicimos con flamenco también, teatro y tal. Y bueno, como os decía, en el 93 nosotros cambiamos totalmente nuestra forma de pensar, de estructurar nuestra empresa. Dejamos el sector textiles, dejamos de autoproducirnos para entrar en el mundo de las licencias y del desarrollo de otro proyecto de arquitectura. Esto es una exposición que hicimos, que hacemos todos los años en París, en la Casa del Embajador, en nuestra casa que pagamos todos en París, que es un palacete maravilloso, en pleno centro, además, en París, donde están todas las grandes casas de costura y donde convocamos a la prensa, compradores. Como sabéis, París están todos los grandes compradores del mundo y la verdad que está siendo una cita obligada porque lo llevamos, creo que ya esta es la 4ª edición y con un éxito también de prensa y de todo. Quería mostraros, bueno, estos son proyectos que estamos también trabajando porque es importante, ¿no? Como yo os decía cuando os hablaba de Luis de Bota, pues, o con mi propia formación,
Hoy en día tienen la suerte de los futuros profesionales, y es algo en lo que la asociación ha invertido muchísimo tiempo y seguimos invirtiendo, y quien, como ellos, nos han buscado y nos han encontrado, y apoyamos proyectos donde lo que se pretende efectivamente, como sabéis ahora hay grado en muchas universidades en moda que permite efectivamente pues que futuros profesionales que se quieren dedicar al mundo de la moda no se vean obligados a hacer una carrera para que luego, como le pasó a Luis, se pueda dedicar realmente a lo que quiere. Y no solamente para ser diseñadores, que es lo que pretendemos también un poquito con este campus, sino que puede ser alguien que quiera hacer derecho y luego especializarse en moda, o que haga economía, especializarse en moda, porque no hay que olvidar que el sector no solo necesita diseñadores, que también, sino que también necesitan muchísimos otros profesionales. Es un sector importantísimo. No os voy a dar datos porque además de memoria no los sabría dar, pero los datos económicos que mueve el sector de la moda en España son importantísimos. Son nosotros cada vez que los presentamos en instituciones se quedan realmente sorprendidos porque son datos muy importantes, ¿no? Y bueno, estos también fueron proyectos que hicimos, y es un proyecto que últimamente la verdad que a mí personalmente me dio una alegría muy especial, porque el equipo olímpico de sincronizada tenían un problema importante porque no conseguían patrocinadores, nadie les hacía caso, dicho de otra forma, y en una conferencia hace poquito el secretario de Estado del Deporte, el que sería el ministro, explicaba él cómo efectivamente el equipo que no conseguía que nadie les hiciera caso, y nos convocó a una reunión junto con a la asociación, con Ona Carbonell y algún otro miembro del equipo. Nos conocimos y empezamos a hacer una serie de actividades conjuntos, cediéndoles ropa y vinculándonos, consiguiendo el interés de unos cuantos medios de comunicación especializados en moda. Y esto lo contaba el secretario de Estado, que curiosamente a partir de ese momento empezaron a recibir patrocinios, ¿no? En este momento, porque estuvieron a punto algunas de las chicas dejarlo, porque como sabéis, salvo que seas futbolista o tenista o algo así, pues el resto de disciplinas deportivas lo tienen un poquito difícil, ¿no? Con lo cual pues también fue un trabajo que hicimos muy gratos y muy satisfechos, ¿no? Este es la medalla al mérito de las bellas artes, que como nosotros habíamos trabajado, pues después de unos cuantos años alguien decidió que la asociación también recibía ese mérito, ¿no? Y ahí estoy recogiéndolo. Y como os decía, nosotros a partir del 93, que vuelvo atrás, nosotros empezamos a crear una nuevo forma de negocio, que es licenciar, ¿no? Y crear productos alrededor de la marca de Bota y Lomba, no solamente con el pret-à-porter, con lo cual para nosotros principalmente lo que sacamos en pasarela es imagen, como os decía antes, ¿no? También lo vendemos, evidentemente las cifras son muy pequeñas porque no es el objetivo principal, porque además son piezas muy artesanales, con tejidos muy caros y con costes muy elevados, con lo cual no podemos permitir hacer también, y tampoco nos interesa mucho, ¿no? Siempre en los desfiles tenemos algún toque de masculino, porque hacemos algunas licencias, colecciones de hombre, como relojes, gafas, camisas masculinas. Hacemos varias cosas, también marroquinería y zapatos. Esta es una de nuestras licencias que llevamos muchos años haciendo, que es nuestra colección de hogar, ¿no? Que la verdad que nos da muchísima satisfacción, no solamente el trabajo creativo, sino también el económico, que también hay que
por eso también, gracias a esto que efectivamente es más mercado, ¿no? Nos podemos permitir hacer esto, ¿no? Que es hacer una pasarela, ¿no? Alguien dice o comete el error, y acabo ya porque me habían pedido ya que os diera un hueco para si alguien quería hacer alguna pregunta. Alguien siempre, cuando hablan de la pasarela, incluso nosotros mismos cometemos el error de decir, bueno, ¿cuánto cuesta estar en la Fashion Week de Madrid? Y alguien dice 4.200, que es lo que pagamos de inscripción. Nada que ver. Hacer una colección, es decir, esto sería otro discurso, pero lo toco muy breve para que entendamos. Esto es un prototipo, ¿no? En la industria del un grupo de prototipos, en la industria del automóvil entendemos todos perfectamente cuando se presenta un nuevo prototipo que están haciendo de coche del futuro y los titulares del telediario dicen, bueno, este prototipo ha costado una inversión de 500 millones de euros. Nos parece normal, ¿no? Pues una colección de prototipos cuesta no 500 millones, podría costar, ¿no? Pero no es el caso. Pero evidentemente hacer una colección para la Fashion Week, luego el desarrollo, como pasa en el coche, cuando ya lo estás industrializando, ya vale 30.000, ¿no? Y en la moda al final es un poco lo mismo, ¿no? Por eso que hacer una colección, presentar una colección cada 6 meses tiene un coste muy elevado para una marca, ¿no? Por eso es importante que haya un fondo de negocio importante con todo lo habitual, ¿no? que se genera a través del conocimiento y del prestigio de una marca. Esta también es un empeño que yo tuve personal después de hacer las colecciones de novias, que yo veía como coincidíamos en la misma feria, digo, pero no hay nadie que haga, ni en Italia, ni en ningún sitio, ningún diseñador que haga colecciones para las niñas, y la verdad que es uno de los éxitos que tuvimos, porque es la verdad que nos da muchísimas alegrías en todos los sentidos. En los bancarios también, insisto. Nuestras colecciones de costura y todo, de complementos, hogar más hogar. Otro proyecto que hicimos un poco vinculado a la arquitectura, que es el primer árbol no talado que se puso en la Puerta del Sol. Ahora ya sabéis que ya están los patrocinadores y tal, pero el primer árbol que se puso después de aquel talado que hubo. Y bueno, esto es una casa palacio que hicimos en Sevilla. Esto es una peluquería que, bueno, era nuestra peluquería hasta hace poquito, porque la hemos vendido a un grupo muy importante, pero es un proyecto también muy bonito. Y todo lo que es interiorismo, nuestra colección de relojes y proyectos de vinculación con otras marcas. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, pues sigo hablando o me voy. Sí, ahí tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar, como ha comentado, bueno, y por lo que sé, lo costoso que son los tejidos, el taller de costura, ¿encontró finalmente un inversor para poder lanzar su idea de negocio? Bueno, yo no lo he contado, pero en este momento, después de nuestra crisis, o que hemos pasado también, como todos, yo creo que en este país, pocos pueden decir que no les ha tocado de alguna forma esta crisis, también nos ha tocado, y después o durante ese periodo de crisis, pues encontramos unos socios, ¿no? Unos socios en el mundo del calzado, un grupo de aquí de Toledo, el grupo Kangaroos, con el que estamos trabajando ya hace muchos años, y que son nuestros socios, aparte todos nuestros socios licenciatarios, ¿no? Porque al final todos los que hacen con nosotros las colecciones al final son empresarios que producen, desarrollan, comercializan y desarrollan en concepto de licencia, ¿no? Que entendéis que lo que nosotros cobramos es un royalty por las ventas que se producen, pero ellos hacen toda la demás gestión. Por eso nosotros en este momento somos una empresa que lo que generamos es marca, y lo único que producimos realmente es nuestra primera línea.
¿Alguna pregunta más? Bueno. Sí. Ya sé de esto que has comentado bueno, que ahora no volverías a montar tu propia firma, ya nos lo has dejado claro, pero yo te diría, ¿qué consejos darías a la gente joven que estará emprendiendo un negocio en la industria de la moda, ¿no? ¿Qué les dirías, ¿no? Que están Pues creando mira, su primera colección, que están empezando con esa ilusión que tú tenías a tus 22, ¿no? ¿Qué les dirías? Claro, yo un poco ya lo he dicho, ¿no? Yo creo que principalmente, pero yo creo que no solamente para alguien que hace moda, en moda, evidentemente porque hay mucha competencia, gente que lo hace muy bien, empezando desde Zara hasta todos, ¿no? Es decir, con un análisis que podemos entrar si queréis, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que sobre todo algo que ya he dicho, que es identidad, es decir, que si haces un proyecto tiene que tener una identidad, tiene que tener algo por qué. No puedes hacer simplemente una colección, un proyecto de moda donde haces cosas bonitas. Cosas bonitas hace todo el mundo. Es decir, es muy fácil, ¿no? Sino tienes que tener un proyecto realmente que argumente por qué alguien va a comprar algo tuyo, por qué alguien se va a interesar por tu proyecto, ¿no? Y no lo sé, es decir, yo no sabría igual en este momento cuál sería esa clave, porque puede haber muchas claves, puede ser porque haces un producto que lo haces artesanalmente de una forma determinada, no lo sé, es decir, o con un material especial o con un concepto de diseño determinado o con un tejido especial o con alguna, es decir, algo tiene que tener más allá de hacer algo bonito que seguramente te va a salir igualmente, ¿no? Sino que tienes que dar un paso más arriba, ¿no? O más grande para que realmente puedas conseguir algo que identifique tu producto, tu proyecto y que te permita hacerte un hueco en el mercado, que no es fácil, ¿no? Pero eso lo vemos en todos los que... Yo vivo en el centro de Madrid y lo veo continuamente, ¿no? Es decir, como continuamente se abren negocios que tienen un éxito y todo el mundo abre lo mismo, pero digo, no tiene ningún sentido. Es decir, a nadie se le ocurre una cosa nueva, algo diferente, ¿no? En gastronomía, sin más. Es decir, una pizzería funciona bien, todo es pizzería sin aportar mucho más allá algo diferente o algo especial, ¿no? Evidentemente, claro. Y en moda lo veo muchísimo, ¿no? Tiendas que se abren continuamente, la gente piensa que abrir una tienda es muy fácil, ¿no? Hombre, es igual más fácil que un restaurante porque el producto es menos perecedero, que también lo es. Pero sobre todo a mí me duele cuando veo ese tipo de tiendas que dices, ya, pero no encuentro ningún motivo para entrar en esta tienda. No hay nada que me atraiga lo suficiente como para decir por qué entro aquí, ¿no? O por qué ese producto me va a interesar, ¿no? Entonces, yo creo que sería el mejor consejo, pero yo siempre pienso también que dar consejos es muy difícil, ¿no? Porque en muchas ocasiones, sobre todo mamás me preguntan, ¿qué me recomendarías o qué le recomendarías a mi hijo para empezar en la moda? No sé qué. Y bueno, pues yo le diría, bueno, pues acaba los estudios, trabaja en empresas, colabora, no te subas a la pasarela como hacen muchos rápidamente, no sé qué y tal, es decir, no empieces haciendo colecciones, pero es que eso lo hice yo. Entonces, claro, le estoy diciendo que no haga lo que yo hice. A mí me salió no mal, por no decir bien. Es decir, que siempre también es muy difícil porque dices, bueno, dices, no lo hagas así, pues resulta que lo hizo y le salió bien. Y entonces, ¿qué haces? Pues queda fatal, entonces mejor no dar ideas. Perdona. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, que la mía no es una pregunta, realmente, es un poco apoyar lo que estabas diciendo, ¿no? Que al final hay mucho del montón, mucha gente que no sale
que se mezcla con la masa y que no se diferencia, ¿no? La palabra que buscabas, que intentaba buscar, yo creo que es autenticidad. Claro. Yo creo que, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, yo creo que tú has triunfado y has llegado, ¿no? Estás aquí arriba, ¿no? Porque eres auténtico, ya no solamente por tu marca, ¿no? Y el trabajo y la dedicación y el esfuerzo y la perseverancia, sino porque tú has transmitido todo ese esfuerzo a tu marca y toda tu autenticidad y tu personalidad a tu marca. Y creo que es lo que le falta mucho a muchos emprendedores y gente que empieza. Ese es mi humilde punto de vista. Bueno, pues qué pena no haberte escuchado antes porque te habría dejado, me encantaba que hablaras de mí. Genial. Pero sí, efectivamente, bueno, yo creo que incluso no puedes decir, ni tan siquiera decir que hay mucha mediocridad, sino que incluso a veces hay proyectos es decir, interesantes, ¿no? Pero que no han sabido. Yo he visto durante estos 30 años que llevo haciendo colecciones con Devote y Lomba, he visto al lado muchísimos diseñadores buenísimos. Te digo, es decir, yo ahora podría recordar muchísimos que ni os van a sonar solamente los nombres, que han pasado por la Fashion Week esporádicamente, haciendo algunas colecciones, ¿no? Y gente brillante. Sí, luego, pero no supieron. Y sin embargo también te puedo decir, y espero que no lo escuche nadie, también hay algunos con mucho éxito que yo digo, bueno... con estos brillos, sí. Dice, pero es así, es decir, al final es un poquito, yo creo que la vida, todo, es decir, no significa a veces que, ¿no? Que alguien puede decir, ¿no? Y ahora recuerdo una anécdota en una cena en Nueva York en casa del difunto Oscar de la Renta, en el que estaba Carolina Herrera y su marido, y el marido de Carolina Herrera, que es muy simpático, pues no sé de qué estábamos hablando, y alguien le preguntaba, o no, alguien preguntaba algo, porque estábamos ahí, algún español, y él contaba como un chiste, pero a modo de anécdota decía, pero que uno que llega a Nueva York y dice, ¿pero qué pasa en esta ciudad? Si yo soy número 1 en mi país. Entonces alguien le dice, señor, usted ve aquella cola, póngase al final que todos son número 1 en su país. Te quiero decir un poquito que el ser número, es decir, ser brillante y ser, no significa para que realmente haya ese éxito. Por eso te decir que lo de los consejos recortados. Una última pregunta. ¿Qué piensas respecto a las ayudas institucionales? Bueno, vosotros desde ACME estáis dando un apoyo muy grande, ¿no? Pero realmente la financiación en general es bastante escasa y el apoyo de grandes empresas e instituciones es muy dura y es muy difícil. Sí. De hecho, hay límites a la innovación, tienen bastante miedo. ¿Cómo afrontaría eso un emprendedor, alguien que acaba de...? Quedamos otro día y le dedicamos un tiempo a esto. Pero no, mira, yo, aunque efectivamente alguien podrá decir qué dices, porque se nos ha acusado, sobre todo a la asociación, de efectivamente de excesivamente vivir de las subvenciones, que ni es cierto ni deja de serlo. Es decir, yo siempre pienso que lo importante y lo serio, ¿no? Y sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahora, en los últimos tiempos, es decir, ya no es que te den o no te den subvenciones, te pueden dar una mini subvención y la rentabilizas y la desarrollas muy bien, ¿no? O te pueden dar una gran subvención y no das un palo al agua, con lo cual te decir que no es una cuestión ni de cantidad ni de nada, sino qué hacemos con esa subvención, en este caso las asociaciones, no solo la nuestra, sino todas, es decir, cómo las gestionamos. Yo creo que, y además os invito a entrar en creadores.org para que veáis realmente el trabajo que hacemos en la asociación y muchísimo trabajo. De hecho, nuestra actual directora de la asociación, que viene del mundo de la moda, de dirigir revistas, Pepa Bueno, que ha sido codirectora y fundadora de Yodona, en Vogue, en Marie Claire,
en todas las revistas. Cuando la contratamos para trabajar con nosotros, ella misma se sorprendió porque a veces tampoco uno, no sé si visibilizamos todo lo que hacemos, ¿no? No creo, es decir, yo no creo, desde el punto de vista, ya hablo ya como de Botelomba, no creo, es decir, nunca nosotros hemos desarrollado nada sostenido a una subvención, a una ayuda, porque eso al final tiene, y utilizo algo muy coloquial, tiene las patas cortas. Es decir, creo que cualquier proyecto que lo plantees o lo vayas a desarrollar en base a una subvención, a una ayuda o a un crédito del Estado, ya has empezado mal. En sí mismo el proyecto tiene que ser sostenible, ¿no? O por tu propio trabajo, o por tu propia inversión o no inversión, o generar simplemente recursos, que luego le añades un flotador de este tipo, una ayuda, una subvención, un crédito blando que te puedan dar ICO o lo que sea. Bueno, lo vas a mejorar, lo vas a empujar un poquito mejor. Pero si depende de eso, te has equivocado. Yo pienso que es un error, ¿no? Porque al final lo que te va a respaldar, ¿no?, es eso que yo os mostraba. Es decir, esas colecciones y esos productos, pues que igual no son de la brillantez que tiene nuestro trabajo en la pasarela, pero tampoco lo pretende, porque hacer una colección como nosotros hacemos en la pasarela con la libertad absoluta, es decir, nosotros tenemos prohibido hablar de precio de tejidos, de precio de mano de obra, de nada. Es decir, me preguntas, ¿qué vale un tejido de estos? Es que no te lo sé decir, pero yo ni ninguno del equipo. Bueno, yo igual un poco más porque los pago yo personalmente, pero... Y la mano de obra lo mismo, es decir, no estamos peleando con el taller ni con las bordadoras qué es lo que cuesta y porque esto es para nosotros la imagen, ¿no? Sin embargo, cuando tú haces un producto para vender, partes desde un punto de vista totalmente diferente. Es decir, tengo que hacer un juego de cama y ya sé a qué precio me tiene que salir. Entonces, a partir de ahí empiezo a trabajar, ¿vale? Ya sé a qué precio tienen que salir, a qué consumidor me dirijo, qué colores y qué materiales compra ese consumidor, es decir, empiezo a tener datos. Y cuando ya tengo todos esos datos, ahora vamos a hacerla. Imagínate, ¿no? Y hacer una colección hacemos algo que nos apetece, fantástico, y como decía pues nos sale igual un vestido que igual hasta se puede vender. ¿No? Por precio, por tejido, por todo, ¿no? Para nosotros tenemos, o por lo menos en nuestra filosofía, tenemos clarísimo que esa es nuestra forma de trabajar. Nosotros aquí estamos mostrando identidad, estamos mostrando la identidad y la personalidad de la marca para que luego nos podamos permitir hacer otras, ¿no? Y viceversa, hacemos eso también para poder hacer esto. Bueno, una última pregunta o, bueno, me retiro, ¿no? Porque si no pierdo el avión. Su conclusión antes de que se vaya a tomar el avión. Gracias a vosotros, muy amable. Un aplauso.